Muy bien, vamos entonces ¿qué sigue? Vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Padre de los cielos, gracias porque has sido bondadoso, misericordioso con nosotros. Gracias porque nos das de aprender más de tus verdades que están en las Escrituras, donde podemos entender cómo tú obras, cómo tú santificas a la iglesia por medio de las doctrinas bíblicas, Señor, que nos enseñas, que nos guían a fortalecer nuestra fe, a entender más tu santidad, a entender más tu justicia, a entender más tu gracia y tu perdón. De esa manera podemos comprender ser cristianos de tu gracia, cristianos de la verdad. Ayúdanos a afirmarnos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces seguimos con este tema del infierno. Para hablar del infierno, hemos iniciado hablando acerca de la muerte, acerca del origen de la muerte. Hablamos la semana pasada un poco de qué es la muerte y la definimos. Habíamos hablado de que solo hay dos destinos, el cielo o el infierno, después de la muerte. Hablamos un poco del momento de la muerte y la experiencia. Hablamos algunos criterios en relación a cómo Dios sigue, pues nos está llegando, nos está obrando en nuestros corazones, cómo nos guía, cómo nos sustenta. Y también hablamos acerca del el castigo eterno, que hablamos acerca del alma, de qué sucede al morir, de lo que es el alma, ¿no? Muy bien. Y ahora vamos entonces a qué es la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? Eso es lo que vamos a seguir tratando, sobre el alma y sobre la muerte, que es lo que venimos hablando. Cuando hablamos de la muerte, siempre nos referimos a la muerte física, ¿no? Es decir, cuando el alma se separa del cuerpo. Pero las escrituras también nos muestran que hay una muerte espiritual. También la palabra del Señor nos habla de eso, ¿no? Y esa fue la que Adán y Eva experimentaron el mismo día que pecaron. Esa fue la muerte espiritual. Ellos, Adán y Eva, pecan y se separaron de Dios. Es decir, se separaron espiritualmente de Dios. Por eso es que ellos querían esconderse de Dios. El hombre o el ser humano es propenso a identificar la muerte con la no existencia o con la inconsciencia. ¿Me hago entender? Cuando las personas piensan en la muerte, se imaginan como el todo terminó, el todo ya acabó. Como que la gente piensa que ya todo acabó, todo terminó. Como que la muerte es el fin de la existencia. Entonces, cuando hablamos de la muerte, hablamos de la no existencia. Eso es lo que estamos hablando. Las personas tienen esa idea, pero eso es un error. No es eso verdad. No es que exista la no existencia. Eso no es verdad. Ese es el razonamiento que tenemos la mayoría de las personas. Eso es lo que pensamos la mayoría de las personas. Es decir, cuando uno es incrédulo,
es lo que piensa que la muerte simplemente es la no existencia. Pero lo que vemos en las Escrituras es otra cosa. ¿Qué vemos? Según la palabra de Dios, Adán murió el día en que comió el fruto prohibido. Se aterrorizó, entró en pánico y se escondió entre los arbustos. Eso es lo que pasó con él, ¿no? De inmediatamente estaba escondiéndose entre los arbustos. Estaba temeroso por lo que había hecho, porque había pecado contra Dios. ¿Y qué pasó en ese momento? Se separó de todas las bendiciones espirituales que tenía en esa comunión con Dios. Hubo entonces una separación. Él en el huerto tenía una relación, tenía una fraternidad especial, una fraternidad con el Santo Dios. Pero en el momento en que cae, es decir, que desobedece, pues esa comunión se rompe, esa comunión espiritual. Es decir, Adán y Eva pasaron a lo que se denomina la muerte espiritual. Ellos estaban en comunión completa con el Señor, pecan contra Dios y entran en muerte espiritual. ¿Por qué? Porque su espíritu ya no tiene comunión con Dios. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Entonces, la muerte, cuando hablamos de la muerte, no debemos pensar como la mayoría de las personas piensan, que simplemente la muerte es una liquidación o una terminación o que simplemente es una no existencia. No debemos pensarlo así, porque si vemos en las Escrituras, la muerte es una separación y en una primera condición es una separación de Dios, es una separación espiritual. Entonces, Adán y Eva quedaron separados de Dios. Y esa muerte espiritual en la que ellos cayeron pasó a todos sus descendientes. Por eso es que todos somos descendientes de Adán. Entonces, todas las personas nacen caídas. Es decir, todas las personas nacemos muertas espiritualmente. Por eso el apóstol Pablo escribió, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, pues obró. Vamos a ver algunos textos de esto. Efesios, capítulo 2, versículo 1. Dice lo siguiente, Efesios 2:1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Esa era la condición de que estábamos muertos. Entonces vamos comprendiendo que la muerte no es simplemente una dejar de existir, que la muerte no es simplemente una terminación. Estamos viendo que eso no es la muerte simplemente. Estamos hablando que la muerte hace referencia también a la parte espiritual. La Biblia habla de la muerte, de la separación entre Dios y los hombres. Adán y Eva cayeron y quedaron muertos espiritualmente. Y por eso, queridos hermanos, toda su descendencia, es decir, nosotros, quedamos también en la misma condición. Y eso, en esa condición, estábamos antes de ser convertidos. Y dice entonces las Escrituras, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la condición, la muerte espiritual. Dice también entonces en Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó, dice entonces el versículo 5, y aún estando nosotros muertos en pecados. Esa es la palabra de nuevo, muertos, pero está hablando de vivos, sí, pero está hablando de una muerte espiritual. Y dice entonces, ya Efesios 2:5, y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente por Cristo. Por gracias sois salvos. Es decir, estábamos muertos, aunque estábamos vivos. Vivos físicamente, muertos espiritualmente. Entonces, la muerte no se relaciona con una no existencia, se relaciona con la separación de Dios de la vida espiritual. Dicho de otra manera, nacemos muertos en pecado. Todo ser humano nace muerto en pecado. ¿Por qué? Porque nacemos muertos espiritualmente. ¿Y qué significa eso? Que nacemos enemigos de Dios. Todo ser humano nace enemigo de Dios, separado de Dios. No deseamos, por eso es que no buscamos, por eso es que no deseamos al Señor. ¿Por qué? Porque nacemos enemigos de Dios, muertos espiritualmente. La concepción de muerte se ve reflejada en la condición que nacemos y cómo nosotros vamos creciendo y vamos rechazando a Dios. ¿Por qué? Porque nacemos separados, opuestos a Dios. ¿Y qué dice Efesios? No lo que yo digo, sino lo que dice las Escrituras. Que nos dio vida en Cristo, nos trajo a la fe de nuestro Salvador. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando estábamos muertos. Estábamos muertos y Él nos dio vida. Esa es la condición real y esa es la situación y la perspectiva correcta que tenemos que tener cuando pensamos en la muerte. Colosenses, vamos a otro pasaje, capítulo 2, versículo 13, dice lo siguiente. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Mismo principio, misma circunstancia. Ustedes estaban muertos en la incircuncisión de vuestra carne. ¿Y qué hizo el Señor? Nos dio ¿qué? Vida. ¿Y cómo nos da? Pues perdonando nuestros pecados. Esa es la condición en la que estábamos. Si ustedes notan, Dios hizo todo el trabajo de la salvación. ¿Por qué? Porque Él nos da la fe. ¿Por qué? Porque nosotros no podíamos poner fe en nuestros corazones. ¿Y cuál es la razón? Pues la razón es que estábamos muertos. No había un poder en nuestros corazones que hiciese que nosotros pudiésemos autosalvarnos, como se dice en la teología, la autosoteriología. Es decir, el poder de mí para autosalvarme. No lo tengo. No hay esa opción, según lo que dice Efesios, según lo que dice Colosenses. ¿Por qué? Porque la condición con que nacemos es la misma condición heredada de Adán. ¿Cuál es? La muerte espiritual, la muerte porque estamos separados de Dios. Nacemos muertos. Nacemos físicamente, tenemos vida física, pero estamos muertos espiritualmente. No tenemos el poder de salvarnos a nosotros mismos, es decir, de acercarnos a Dios por nuestros propios méritos y por nuestra propia obra. ¿Por qué? Porque estamos muertos. Eso es lo que dice las Escrituras. Entonces, ¿qué podemos pensar hasta aquí? Pues estamos hablando de la muerte. Si vamos a tratar todo el desarrollo del tema del infierno, pero tenemos que empezar desde el comienzo. Y no podemos hablar del infierno sin hablar de la muerte.
Y estamos hablando acerca de la muerte espiritual. ¿Y qué es entonces? Es la separación. ¿De quién? Del incrédulo. ¿De qué? De las bendiciones espirituales de Dios. Lo que estamos diciendo entonces, puede preguntarse a alguien, es que todo incrédulo está separado de Dios. Sí. La pregunta sería, ¿todos nacemos separados de Dios? Sí. ¿Todos nacemos muertos en nuestros delitos y pecados? Sí. Todas son sí las respuestas. ¿Mis hijos nacen separados de Dios? Sí. Las personas que se ven buena gente, que conocemos, que tienen buenas actitudes, pero pues que no creen en Dios, no les interesa Dios, pero son buena gente, ¿están separados de Dios y muertos espiritualmente? Sí, sí, todo es sí. No hay otra forma de verlo y las escrituras no nos dejan otra realidad y nos muestran eso, que el hombre nace muerto en sus delitos y pecados. Y es lo que se llama la muerte espiritual. ¿Qué consiste? Alguien puede decir, hermano, ¿en qué consiste exactamente? Pues que el incrédulo está separado de las bendiciones espirituales de Dios. Al estar separado de las bendiciones espirituales de Dios, el incrédulo entonces, por consecuencia lógica, está muerto espiritualmente. Todo el que no esté relacionado o en comunión con Dios está muerto espiritualmente. Eso es lo que las escrituras nos dicen. No vemos otra cosa. Las escrituras son evidentes en ese obrar y habla de que todos estamos en esa condición. Aún usted, aún yo, cuando llegamos a este mundo, llegamos espiritualmente muertos. Ninguno de nosotros nacemos con el deseo de buscar de Dios. Usted no nace con ese deseo. De hecho, usted ha dudado de Dios. De hecho, usted rechazó a Dios muchas veces, ¿verdad? Usted no tenía interés seguramente en leer las escrituras. No tenía interés en ir a la congregación. No tenía interés en orar al Señor. No tenía esos intereses espirituales. ¿Por qué no los tenía? Porque usted estaba muerto y muerto espiritualmente. Y si no hubiera sido por la gracia, en mi caso particular entonces, y en el de todos, pues hubiese permanecido muerto espiritualmente. Entonces, si yo no hubiese creído en el Señor, si la gracia del Señor no me hubiese salvado, yo seguiría muerto espiritualmente, pero vivo físicamente, ¿cierto? Pero llegaría un día en que yo entonces experimentaría la muerte física. Y entonces, adivinen a qué pasaría. A otra categoría de la muerte. ¿Saben cómo se llama esta? Se llama la muerte eterna. Cuando el incrédulo muere como incrédulo, cuando ya su físico, su cuerpo muere, entonces ya pasa a la muerte eterna. Es decir, la persona que muere sin Cristo, que estaba muerta espiritualmente, ya no solamente estará muerta espiritualmente, sino que físicamente también estará muerta. Pero vuelvo y digo, no es como el análisis que hace del mundo de la muerte en relación que es una no existencia. No, seremos conscientes. Pero entrará a lo que se denomina la muerte eterna. Entonces aquí puede alguien decir, bueno, pero en sí, ¿qué significa la muerte eterna? Es la separación del incrédulo de las bendiciones de Dios eternamente.
Es decir, el incrédulo entrará a una condenación eterna. Jesús será el juez el día del juicio. Ese día dirá a todos los incrédulos, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Eso ustedes lo pueden encontrar en Mateo, capítulo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Eso está en las Escrituras. ¿Qué quiere decir? Que el incrédulo que muera en esa condición físicamente, es decir, que muera muerto espiritualmente, no irá al cielo. Eso es lo que quiere decir. No irá al cielo. Es decir, no gozará de la bendición y de la gracia eterna. Nunca el incrédulo gozará del favor de Dios. Nunca gozará de las bendiciones de Dios, sino que siempre, es decir, eternamente, el incrédulo estará separado. ¿Separado de qué? Pues separado de su gracia. No parcialmente, no momentáneamente, no por un tiempo, porque es la muerte eterna. Entonces, ¿cuánto tiempo? Para siempre, para siempre, para siempre, eternamente y para siempre, el incrédulo entonces estará separado de las bendiciones de Dios. ¿Mm? Vamos a ver otro pasaje de las Escrituras. Mateo, capítulo 8, versículo 12. Mateo, capítulo 8, versículo 12. Esto es lo que dicen las Escrituras. Lo que estamos hablando acá no es algo que yo haya manifestado, no es algo que yo me haya inventado, no es algo que hace poco se está diciendo, sino que es lo que el Señor Jesucristo dijo, es lo que el apóstol Pablo, es lo que las Escrituras, la palabra de Dios, es lo que la iglesia cristiana, evangélica, histórica, toda la iglesia, durante siglos, ha creído en la condenación de los... Mateo 8:12 dice lo siguiente: los hijos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es claro en el texto la separación de la presencia de la gracia de Dios. Por eso las palabras dice, echados a las tinieblas de afuera. Es decir, hace una separación clara de que ya no estarán en una comunión con Dios. Y eso es la muerte eterna. Será una separación eterna. O sea, una persona nunca podrá disfrutar ni relacionarse de ninguna forma, de ninguna manera con Dios, sino que estará eternamente separado de Dios, eternamente y para siempre, sin comunión, sin esperanza de unión, simplemente separados. Eso es lo que las Escrituras hablan de muerte eterna. Hay un relato en la palabra del Señor. Lucas 16:26 dice, además de todo esto, un gran cisma está puesto entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. ¿Qué está pasando acá o de qué está hablando? Hay un hombre que es rico y es Lázaro. Ellos mueren, el rico, entonces se va para el Hades, Lázaro se va para el seno de Abraham. Y lo que dice es que hay una división, que hay un gran abismo entre el cielo y el infierno. Y lo que está diciendo
es que no hay manera de que unos pasen a un lado y el otro pasen al otro lado, porque hay una separación. ¿Qué quiere decir esto? Que el que muere eternamente está eternamente separado de Dios. No hay forma de que se relacione con lo espiritual. Una persona que está en el infierno no puede pasar al cielo. No hay segunda oportunidad. Después de que ya esté en el infierno, no puede pasar al cielo. No hay opción. ¿Por qué? Porque es una muerte eterna. Y lo mismo, una persona que esté en el cielo, pues tampoco puede ir al infierno. ¿Por qué? Porque ya tiene una seguridad eterna, de salvación eterna. Pero el punto estamos hablando de lo que es la muerte eterna. Entonces, hay una separación y no hay forma de que una persona tenga una segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque ya está condenado eternamente y está separado. Si notan lo que dice Lucas 16:26, además de todo esto, una gran cisma está puesta entre nosotros y vosotros, es decir, una separación. Y no hay forma de que se crucen entre sí. Para las personas que no saben, eh, durante muchos años, y por ahí a veces suena todavía, audios, videos de unos jóvenes, de unas personas que dicen haber ido al infierno y después ido al cielo. Dicen, no, nosotros estuvimos en el cielo, después pasamos al infierno y Dios nos llevó en el espíritu. Pero la Biblia dice que no existe esa posibilidad. La Biblia dice que no existe esa posibilidad. O sea, cualquier persona que diga que fue al infierno o que diga que fue al cielo y regresó, la Biblia dice que no existe esta posibilidad. Es decir, si alguien dice que fue al infierno, pues se queda allá. No hay forma de que regrese. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque es una separación, es decir, una condenación eterna. No es que usted llega al infierno, echa un vistazo y dice, no, esto aquí la cosa está como dura, mejor me voy otra vez para la tierra. O se va para el cielo y echa un vistazo y dice, no, esto está aquí muy bonito, voy para la tierra para decirle a las personas que ahí está muy bonito. No, tenemos las escrituras que nos dicen la realidad, pero cualquiera que quiera decirles a ustedes que fue al cielo o que fue al infierno y que regresó y que tiene pues una revelación especial de lo que vio allí, pues está mintiendo o de pronto está mal de su mente o su imaginación o no sé. eh, Seguramente es una persona afectada porque según lo que vemos en Lucas 16:26 es una separación. Eso es la consecuencia o eso es lo grave del infierno, ¿se me hago entender? Es decir, lo grave del infierno es que estamos separados de las bendiciones de Dios eternamente en la condenación eterna. Esa es la gran complicación, es decir, aparte obviamente del sufrimiento, pero el sufrimiento es consecuencia lógica de la separación de Dios, pues que ya no estamos con Dios. Como ya no estamos con Dios, entonces estamos en esa circunstancia. Entonces, no hay forma de que nosotros podamos ir y mirar y regresar, sea una película, sea alguien que contó un testimonio, sea alguien que fue y fue al cielo y regresó, sea alguien que fue al infierno y regresó. No, la Biblia no da esa opción. La Biblia nos muestra es que hay una muerte eterna para los incrédulos, para los condenados. Y esa muerte está eterna, es decir, para siempre. Y la gravedad de la muerte consiste en la separación. Esa es la gravedad de la muerte, en que estamos separados de Dios. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 20.
versículo 14. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Entonces, aquí lo que hace referencia básicamente es que los incrédulos están condenados a la muerte eterna. ¿Mm? Ese es el punto. Vamos a otro texto de las Escrituras, que es Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis 21, versículo 8. Dice la palabra del Señor: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta segunda muerte, no es el fin de la existencia, como algunos creen, sino que es el castigo eterno. Por eso es la eterna separación. ¿De qué? De las bendiciones de Dios. La eterna separación de la comunión con Dios. Es decir, finalmente Dios condenará a todos los incrédulos al castigo eterno. Y en ese castigo eterno permanecerán separados de la gracia, permanecerán separados de las bendiciones, permanecerán separados de la comunión con Dios. Entonces, cuando hablamos de la muerte física, estamos hablando básicamente de la separación del alma y del cuerpo. Cuando hablamos de la muerte espiritual, estamos hablando de la separación de las bendiciones espirituales de Dios, de nuestra alma, de las bendiciones de Dios. Y cuando hablamos de la muerte eterna, en la separación de los incrédulos de las bendiciones de Dios, pero es una separación eternamente. Es la separación eternamente. Entonces vamos entendiendo qué es la muerte, vamos entendiendo qué es la muerte espiritual, qué es la muerte física y qué es la muerte eterna. Entonces, hablamos básicamente de la muerte física, la separación del alma y del cuerpo, de la muerte espiritual, de la separación de los incrédulos a las bendiciones espirituales de Dios, pero de la muerte eterna, de la separación de los incrédulos de las bendiciones de Dios, pero eternamente. Hasta ahí yo creo que está claro. Ahora, tenemos que entender algo para terminar esta parte, y es que hay un tiempo que es el tiempo de gracia. Es el tiempo de gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que solo tenemos una oportunidad para evitar la condenación de la muerte eterna en el infierno. Es decir, todos nosotros nacemos camino al infierno. Todos nacemos en esa condición. Y si depende de nosotros, seguiríamos en ese camino. Nosotros nacemos inclinados al mal, nacemos con un camino, el infierno. No es algo que nosotros no queramos, es algo que nosotros deseamos. Obviamente, si usted le pregunta a alguien, ¿quiere ir al infierno? Pues van a decir, no, yo no quiero ir al infierno, ¿no? Pues nadie va a querer ir al infierno. Pero en su incredulidad, en sus hechos y en negar a Dios, pues entonces lo manifiestan. Por eso solo tenemos una oportunidad. Todos nacemos inclinados al mal, camino al infierno. Esa es la realidad. Pero mientras que estamos en este mundo, mientras que estamos en la tierra,
tenemos una oportunidad para escuchar las buenas nuevas de Jesús y para ser llevados a la fe por el poder del Espíritu Santo y para ser salvados de la condenación eterna por causa de nuestros pecados. ¿Mm? Esta vida física es la única oportunidad que tiene un creyente, que tiene un incrédulo, perdón, para venir a Cristo y ser salvo. La vida, es decir, la existencia en este mundo, es la única oportunidad que se tiene. Y por eso se llama el tiempo de gracia. ¿Y cuándo termina ese momento o ese tiempo de gracia? Se termina cuando viene la muerte física o el día del juicio, si el Señor viene antes. Cualquiera de los dos que llegue primero. Vamos a ver qué dicen las Escrituras. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice lo siguiente. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Es una afirmación clara. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Esta vida es la única oportunidad para oír el Evangelio y ser hechos creyentes. Después de la muerte será demasiado tarde. Vamos a otro texto en las Escrituras. Segunda de Corintios, para los que están anotando. Capítulo 6, versículo 2. Segunda de Corintios 6, 2 dice lo siguiente. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Este es el tiempo. Por eso es que la iglesia predica. Por eso es que nosotros predicamos. Por eso es que hacemos una y otra cosa para predicar y predicar el mensaje del evangelio, porque sabemos que no existe una segunda oportunidad. Si ustedes miran, por ejemplo, su himnario, en el himno 307, en la primera estrofa, dice algo así como, nuestra vida acabará, cual las hojas caer, cual el haz se ligará. Busca a Dios. Vuela cada día veloz y volando da su voz. Ven a dar tu cuenta a Dios. Y repite el coro. Busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. Y dice, entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. ¿Mm? Esa es. Busca a Dios. Solo hay una oportunidad para no estar en el infierno. Esta vida es nuestra única oportunidad para hablarle a nuestros hijos. Esta vida es nuestra única oportunidad para hablarle a los que ya tengan nietos, a sus vecinos, a sus padres, acerca de Jesús. Es la única oportunidad que tenemos para hacer obra misionera. Por eso debemos sacarle el máximo provecho. Ahorita vamos a estar, Dios mediante, predicando en Cogua, hemos predicado en todos los pueblos de la Sabana. Ha sido una bendición. Es porque sabemos que se necesita el mensaje del Evangelio, porque llegará un día, que es el día del juicio, y entonces ya no habrá segunda oportunidad. O si la persona muere, entonces ya no tendrá segunda oportunidad. Hay un juicio final. Hay un día que todo se va a acabar. ¿Y saben por qué no se ha acabado todo? Que segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente para que las personas vengan a Cristo. Por eso es que todo no se ha acabado. Ahora, eso es del incrédulo, ¿no? Pero para el creyente, ¿qué es la muerte? Pues
aunque no es de felicidad completa, ¿no? Pues el creyente no teme a ella, no tiene por qué temer, porque Jesús la experimentó antes que nosotros. Y Él cumplió la obra de pagar por nuestros pecados en la cruz y luego entregó su vida. Él realmente murió, su alma se separó del cuerpo y se fue para estar con el Padre Celestial. Después resucitó de entre los muertos y su alma y su cuerpo se unieron de nuevo. La muerte de Jesús ha expiado completamente nuestros pecados. Su resurrección nos asegura nuestra la justicia nuestra por su obra y el pago que hizo en la cruz. Satisfizo la voluntad de Dios y obtuvo el perdón de todos nosotros por fe, por medio de la fe en Él. Entonces nosotros iremos al cielo. Y por consecuencia lógica, como vivimos la consecuencia lógica del camino al infierno, por consecuencia lógica, no tenemos que temer a la muerte. Cuando Esteban murió, por ejemplo, como un mártir, ¿qué dijo? Señor, recibe mi espíritu. Eso es lo que dijo. Cuando Pablo anhelaba morir, escribía, tengo deseo de partir para estar contigo, lo cual es muchísimo mejor, decía Filipenses 1:23. Es mejor no estar en esta vida, sino más bien estar con el Señor. Eso es. Eso es, los creyentes cantan y se alegran porque estarán en la presencia del Señor. Claro que sí, ahí el pensar en la muerte no es tan feliz, produce ciertos temores aún al creyente, pero no debería ser. ¿Por qué? Porque lo que dicen las Escrituras es que estaremos en la presencia eterna de nuestro Salvador y en su gozo eterno. Entonces disfrutaremos de eso, contrario a los que estarán en la muerte eterna. Bien, hermanos, Padre de los gracias, Gloria, gracias por este tiempo. Gracias porque nos das más de entender. Gracias porque estamos aprendiendo sobre este tema. Y nos introducimos en la muerte física, la muerte espiritual, la muerte eterna y el consuelo que tenemos los cristianos. Ayúdanos, Señor, a seguir avanzando en este tema sobre el infierno para ir teniendo más claridad de cómo se desarrolla, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Cristo. Amén.